en esta clase quiero compartiros la gran responsabilidad que tenemos de no hacer tropezar a nadie, de no ser tropezaderos, porque podemos serlo. He visto a muchos en nuestro ministerio que han sido tropiezos a otros por sus carnalidades, por su carácter violento, por su falta de compasión o por su torpeza, falta de sabiduría. Y es tremendo que algunos de los que he visto que tropezaron se han perdido. Imagínate, qué tremendo, si no lo recupera el Señor. Y fallecen y se van al infierno. Mañana temprano, si Dios quiere, tengo que salir en avión para ir a un entierro de un siervo de Dios. Un muy querido siervo de Dios, que siempre me dio buen testimonio. Y que nos conocemos desde casi el principio del ministerio, pues si no son 40 años, serán 36, 35. Padre amado, muchas gracias que podemos juntarnos como alumnos tuyos para seguir aprendiendo con tu palabra. Dios santo, que tu Espíritu vivifique tu palabra en nuestro corazón y ahí la grabe para tener un respeto profundo a tu voluntad que expresas con tus enseñanzas. Y que siempre tengamos el anhelo de experimentar el cumplimiento de tu palabra, de vivir con la responsabilidad que supone conocerte, haber sido salvados por ti, haber gustado de tu benignidad y haber sido escogidos para ser tus hijos y siervos. Señor, ten misericordia de nosotros cada día y guárdanos, Señor, de causar tropiezo a nadie y de no tropezar contigo, con tus palabras. Gracias por mis hermanos. Bendice a cada uno, Señor, y que sea de enseñanza esta clase profunda, importante, para que vivamos velando, orando, para no ser causa de tropiezo a ninguno de nuestros semejantes. Gracias por mis hermanos. Aquellos que oigan el mensaje por la radio, por los medios de comunicación, también bendícelos y edifícalos, Padre. Y danos, Señor, infúndenos respeto profundo a ti y a tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Mateo 16, 21 a 28, dice así Jesucristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos,
a su amigo íntimo, de los dos más íntimos, que fueron Pedro y Juan. Le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque quería, imagínate tú, quería librarle a Jesús de dar su vida. Si le hubiera hecho caso Jesús, ¿dónde estaríamos tú y yo? Sin esperanza. No habría esperanza para la humanidad. Por eso le reprende de esa manera tan tremenda: me eres tropiezo. He visto a muchos, que el Señor les ha llamado a servirle y han tenido un fuego, una pasión por hacerlo, y enseguida el diablo, que sabe cómo entorpecer, hacer tropezar, pues lleva a esas personas a que les ponga la zancadilla su madre, su padre, su mujer, o sus hijos, o el pastor de la iglesia incluso. Yo recuerdo casos de personas que me han dicho: he tenido ese fuego y el pastor me ha dicho: pero ¿cómo se te va a ocurrir dejar tu trabajo, que tienes un buen trabajo, bien remunerado, para servir a Cristo? ¿Cómo vas a dejarlo? Y yo digo: ¿será posible que tengamos preferencia de un trabajo por dinero al trabajo que nos ofrece nuestro Señor y Salvador? Pues esa persona me contaba eso, de cómo perdió la vocación, porque prácticamente su pastor no le dejó, para no perder los diezmos, las ofrendas y al diácono dominical. Hermanos, podemos ser tropiezos de muchas maneras, no solo a personas que dejen de seguir en la decisión de servir a Cristo, sino a personas que dejen de dar, de sacrificarse, de negarse a sí mismos en otras maneras. Y a personas que no tienen la madurez para soportar una zancadilla. Porque cuando has vivido muchos años experimentando muchos palos en las ruedas de tu correr en el ministerio, pues te has dado cuenta que 7 veces se cae el justo porque tropieza y 7 veces lo levanta el Señor. Y sigue corriendo. Pero cuando alguien que es neófito, que es niño en la fe, viene alguien y le roba esa fe, eso pasa con los niños. Intentan robarles la fe a nuestros niños. Y nuestros niños, es maravilloso verles desde muy chiquitos que tienen fe, que alaban a Dios. Y enseguida el enemigo intenta incluso al profesor de la escuela decir: déjate de tonterías. Dios, ¿pero qué dices? Y empiezan con esas enseñanzas absolutamente falsas, sin fundamento, de la evolución, etc. Y Jesús advierte en Mateo 18, 6 a 9: hay de aquellos que son causa de tropiezo a mis pequeños, a los niños. Más les valdría atarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al mar que ser tropiezo de uno de mis pequeños. Es tremendo. Porque cuando Jesús da una sentencia se cumple. Y salvo que ese tropezadero no se arrepienta y pida perdón y sea restaurada la situación de la desgracia que le va a venir seguro a la gracia misericordiosa de Dios, la sentencia se cumple.
Dice, ¿por qué es necesario que vengan tropiezos? Claro que es necesario, porque el Señor quiere que enfrentemos tropiezos para ir creciendo en la fe. Porque la fe es probada por fuego, es probada por tribulación, es probada por persecución. En el momento en que damos testimonio de Jesucristo, enseguida viene a ver si es verdad la prueba. Y Dios lo permite. Porque claro, hacemos confesión y entonces, pues, viene el enemigo con permiso de Dios para ver. Vamos a ver si es verdad lo que dices. O si resulta que es de boquilla. Pero hay de aquellos por los cuales vienen los tropiezos. En la parábola del sembrador, como dice Mateo 13, al explicarla, dice que la semilla del Evangelio que cayó junto al camino, pues enseguida significa que aquellos que la reciben no la entienden. El primer tropiezo del hombre es su ignorancia. Ahí tropieza. Como no entiende algo, lo desecha. En lugar de pedir una explicación. Mira, no entiendo esto. Pastor, o de orar. Lo desecha. Y eso es aquellos que no tienen tiempo para preguntar por qué no entienden las cosas de Dios. Después dice que aquella semilla que, bueno, pues que cae entre espinos, pues crecen las semillas del Evangelio, pero los espinos ahogan la semilla. Les son tropiezos los espinos. Se refiere al afán de las cosas de este mundo, a las riquezas, al amor al dinero, al amor al mundo, a las ataduras económicas, etcétera, y a los planes carnales, terrenales de las personas, ¿no? Y entonces tropiezan y se dejan asfixiar. La semilla que sale, porque entienden la palabra, claro que la entienden, pero los espinos la ahogan. Tropiezan con el amor al dinero y el amor al mundo, ¿no? El egoísmo. Si no es presentado delante de Dios con un arrepentimiento y con un anhelo incluso de decir, Señor, circuncida mi corazón, porque reconozco mi egoísmo, pues entonces, tarde o temprano ese egoísmo hace tropezar a esa persona. E incluso puede hacerla tropezar continuamente mientras esa persona pretende sobrevivir practicando el culto religioso. Porque entiende la palabra, porque sabe que es buena y no quiere tampoco alejarse de ella, pero tropieza una y otra vez. Y también el que tropieza hace tropezar a otros, ¿no? Así que Jesús dice que el reino de los cielos, Mateo 13:36, es semejante a un ángel que viene y hace la cosecha y pone el trigo en el granero y pone la cizaña y la echa al fuego. Dice que así será con aquellos que han sido causa de tropiezos. Tienen como destino el fuego igual que la cizaña, porque hay personas que son tropiezo y no son conscientes de que son cizañeros, pero hacen tropezar con su carácter, hacen tropezar con su individualismo, con su egoísmo, como hemos dicho, y hacen tropezar pues con su falta de sensibilidad, su falta de amor. Hacen tropezar a los demás. Así que... Y en Mateo 24, cuando Jesús habla de los final de los tiempos, una de las profecías que da, versículos 9 en adelante, es que muchos tropezarán.
muchos tropezarán y harán tropezar a otros, de tal forma que incluso los peores enemigos serán los de la familia de las personas. Son los que más harán tropezar. Los familiares. Si un familiar pues cae en la tentación de ponerse la señal de la bestia en lo que viene, queda de tal forma atado y poseído que se convertirá en un fanático e intentará que toda la familia se ponga la señal. Eso es clarísimo, porque lo advierte Jesús. El padre estará contra la hija y la madre contra el hijo y viceversa, y los hijos contra los padres, y se denunciarán, e incluso a muerte. Esto es tremendo. Y así se harán tropezar unos a otros, ¿no? Y bueno, pues sucede lo mismo que los israelitas cuando Dios les castiga muy fuertemente porque miran hacia atrás, hacia Egipto, cuando los lleva hacia la tierra prometida y tienen recuerdos carnalotes en los cuales se deleitó la carne. No cabe duda. Claro. El pecado da un deleite fugaz, pero da un deleite a la carne. Y entonces, cuando el Señor les saca para vivir una vida austera, sin que les faltara nada, 40 años en el desierto comiendo un maná, un menú, pero vamos, totalmente adecuado para que no le faltara al cuerpo ni vitaminas, ni proteínas, ni nada, el maná, el culantro. Ni se envejecieron sus zapatos. O sea, fíjate, el cuidado de Dios durante 40 años fue primoroso. Pero claro, no había festival, no había carnaval. Y aquellos que no crecen en la comunión con Dios, que no agradecen a Dios de donde les ha sacado, que no, pues eso, no hablan con Dios ni escuchan a Dios, automáticamente miran hacia atrás y añoran placeres carnales, y ya está la caída preparada para ellos y tropiezan en las concupiscencias. Y así el pueblo de Israel tropezó con esos rituales bacanales y con los ídolos, los dioses falsos, porque esos dioses eran muy manejables, como las religiones son muy manejables. No es el someterse a la voluntad de Dios, que es radical y que dice a sus hijos: o me das todo tu corazón o no me des nada, porque no quiero de ti más que hagas lo mismo que yo he hecho por ti, que te di todo. Entonces, Dios es tremendamente celoso y quiere una consagración. Y aquellos que pretenden compatibilizar el amor al mundo con el amor a Dios, el amor al dinero con el amor a Dios, mi vida y también mi voluntad y la voluntad de Dios, pues bueno, Dios no se va a enfadar. No. Mi voluntad, no. Morir, negarse a sí mismo es precisamente renunciar a nuestra voluntad cada día para vivir en la perfecta voluntad de Dios cada día, ¿no? Y Jesús pues decía en Mateo 11, del 1 en adelante: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, en sus palabras. Claro, muchos no se dan cuenta que cuando viene una palabra que confronta, la espada de dos filos para eso,
Viene al corazón, a partir el alma, separar lo que es de la carne de lo que es de Dios. Así dice claramente la definición de lo que es la espada de dos filos de la palabra de Dios, de la verdad. Y cuando nos confronta Dios con la palabra, pues puede suceder, evidentemente, que bajemos página. Que ni siquiera que nos detengamos a reflexionar, porque hay versículos que hay que reflexionarlos. Reflexionarlos como si fueras a masticar un alimento que tiene cierta dureza, para que se pueda digerir bien. Porque leer la palabra, escucharla es comer para el alma. Y para asimilarlo bien, para profundizar bien en ese llamado de la voluntad de Dios a nuestra vida. Y claro, muchos tropiezan con las palabras radicales de Jesús y fíjate tú, el que quiera salvar su vida, la perderá. A ver qué haces con eso. Más el que la pierda por causa de mí, la hallará. A ver qué haces con eso. ¿Y cuántos ministros del Evangelio hacen tropezar a multitudes suavizándolo para que no tropiecen las multitudes, para que no se enfaden, hombre? Algunos vienen, recuerdo una frase de un siervo de Dios, dice que alguien vino y le dijo, estoy enfadado con usted y con Dios por lo que está enseñando. Dije, pues arrepiéntase usted de tener enfadado a Dios durante tanto tiempo como usted está resistiéndole. Claro, ¿pero esto qué es? Sí, muchos hacen tropezar a multitudes con esas teologías falsas. Por ejemplo, todos los que están enseñando que no va a haber gran tribulación, madre mía, están proporcionando lo que llamaba Bonhoeffer el evangelio barato, cómodo. No vamos a sufrir nada, ya sufrió Cristo todo por nosotros, no vamos a sufrir. Bueno, pues perdóname, yo llevo 41 años con sufrimientos por causa de Cristo, pero benditos sufrimientos. Antes sufría por causa del pecado, malditos sufrimientos y horribles. Ahora, qué hermoso es poder sufrir por amor, porque el amor es sufrido, y por causa de Cristo más todavía. Y qué testimonio tan grande poder mostrarle al mundo que no hay sufrimiento que nos pueda hacer tropezar para perder la fe. Y agarrados a Cristo, perseveramos hasta el fin, porque el que persevere hasta el fin será salvo. Hermanos míos, sí. Y Jesús decía con Juan 16, os he hablado estas palabras para que en mí no tengáis tropiezo. Os dejo las cosas bien claras. Si a mí me han perseguido, ¿qué pensáis vosotros? También a vosotros perseguirán, hombre. A ver si va a resultar que hasta los demonios te van a aplaudir. A ver si va a resultar que los incrédulos te van a poner la alfombra. A ver si va a resultar que el mundo que está bajo el diablo te va a facilitar todas las cosas. Eso hace con aquellos que son desertores del Evangelio o con aquellos que tropiezan con el Evangelio. Y si lo hace es para después cobrarles un precio, pero bien caro, llevándose sus almas al infierno, además de causarles terribles sufrimientos aquí en la tierra, porque lo que siembras cosechamos, ¿no? Y por eso vivamos en humildad y en temor de Dios, pidiéndole al Señor que nos guarde de no tropezar con su voluntad, que es perfecta, y de no hacer tropezar a nadie. Cristo es la roca de salvación para quienes creen en Él y le honran. Pero resulta que es piedra de tropiezo
para los rebeldes y obstinados que no quieren sujetarse a su señorío y que pueden decir Señor, Señor, Señor con la boca, pero que tienen su corazón lejos del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi palabra. Ese es el que está en la roca. ¿Qué os parece aquel hombre que oye mis palabras y las hace? Le compararé a un hombre sensato y prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, ríos, mares, golpearon contra la casa y la casa no cayó porque estaba sobre la roca. No tropieza el que está sobre la roca, pero el que está sobre la arena pues se hunde en las arenas movedizas y tropieza en su caminar por el mundo. Fíjate qué tremendo. O caemos sobre la roca quebrantados por el Espíritu Santo al oír la palabra de Dios y teniendo convicción de pecado y de juicio y recibiendo el don del arrepentimiento y el perdón de Dios al pedirlo. Ahí entonces sobre la roca es lo que pasa. Y ahí, en el corazón quebrantado, ahí se manifiesta Dios. O la roca nos desmenuzará. Pero esto son palabras de Jesús. Menudo tropiezo. Eso ya no es tropezar. Eso es ser aplastados por la roca, ¿no? Y podemos leer en 1 de Pedro 2, versículos 1 de Pedro 2, del 6 al 8. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Es tremendo. Muchas veces cuando alguien abandona el ministerio o abandona la iglesia y dicen, pues buscan un culpable, a ver si ha sido este o aquel. Muchas veces he visto que es Dios quien lo echa fuera. Es Dios quien lo desecha. Le ha dado oportunidad y le ha dado oportunidad, pero después le hace tropezar. ¿Para que no reciba la gracia que no valora? Tú agarrarías a alguien que te pide ayuda y le sacas, por ejemplo, de deudas, como la parábola de los dos deudores, ¿no? Que iban a ser llevados a la cárcel por no pagar sus deudas y clamaron a Dios, al acreedor, y uno le debía 50 denarios y el otro 500. Y los dos se humillaron y perdonó a los dos. Y resulta que el que recibió el perdón de la máxima cantidad, una vez que fue perdonado, fue a otro que le debía y muy poquito. ¿Y qué? Y no le cobró, le denunció y lo llevó a la cárcel. Enterado el patrón dijo, ¿pero cómo? Toda esa deuda tan grande te perdoné y tú no tuviste misericordia por esa pequeña deuda con él. Pues esto es un poco parecido, que si alguien viene y te pide socorro, le pagas la deuda, porque si no lo van a llevar a la cárcel. Yo he tenido algún caso así. Y después resulta que vuelve a endeudarse
viviendo carnalmente, malgastando, y que vuelve a pedirte otra cantidad para que se la pagues, ¿qué harías? Toma, para que te lo vuelvas a gastar. No, de ninguna manera. Yo he tenido la experiencia con un joven que sabía que Dios obraba por nosotros y acabó en la cárcel después de haberle evangelizado, testificado, haber venido a los cultos, etc. Haber recibido la revelación de la verdad, pero haber seguido robando y drogándose después de eso. Y me llama desde la cárcel y me dice: Pastor Miguel, por favor, ven, que a ti te oye Dios, que ora por mí para que me saque de la cárcel, porque si no aquí yo no puedo soportarlo, aquí me suicido. No se suicidan, no, la mayoría, olvídate. Y entonces fui y oré por él, porque he tenido experiencias diferentes de cómo Dios ha sacado de la cárcel a personas cuando hemos orado. Digo: Señor, tú lo dices en tu palabra, tú has venido a libertar al cautivo, a los presos de la cárcel, especificas además. Y entonces, claro, pero ministrándole: pero mira, ten temor de Dios, no puede ser que después salgas y vuelvas a las mismas. No, que yo voy a ir a los cultos, que tal, que cual. Vale, oré y lo sacó el Señor de la cárcel. Al cabo de unos meses ya estaba otra vez allí. Y otra vez que me volvió a llamar. Dijo: Y fui. Le di con la vara, pero mira que le di con la vara, pero tú eres un desagradecido, tú, ¿qué te has creído? Que puedes acudir a Dios para que te saque de apuros y luego dar otra vez la espalda y ser un enemigo de Dios. Pero ¿cómo puede ser? Y entonces, pues, quebrantado, llorando. Y claro, cuando alguien vierte lágrimas, la primera vez no vertía lágrimas, la primera vez decía: me voy a suicidar, la primera vez montó el teatro. Pero la segunda se quebrantó con lágrimas y pidiendo que voy a pedir al Señor que me ayude y no voy a volver aquí. Entonces comprendí que Dios da varias oportunidades. Y volví a orar y volvió a salir de la cárcel, oye. Y después ya empezó a venir a la iglesia, a los cultos ya, y cambió de vida. Nunca más me volvió a llamar para ir a sacarle de la cárcel. Entonces, yo creo que Dios da oportunidades, pero cuidado, si tropezamos con el Señor una y otra vez, puede llegar un momento en que diga: mira, basta, hasta aquí has llegado, ya no voy a soportar que tropieces conmigo, porque eso es reprocharme. El tropiezo que podemos nosotros tener, y muchas veces, en lugar de sentirnos nosotros responsables, culpamos a alguien. Me ha hecho tropezar. Eva, la serpiente me engañó. Adán, la mujer que me diste me engañó, me hizo tropezar. Y así, un pájaro me hizo tropezar. El caso es buscar a alguien. Y en este caso es llamarle culpable a Dios porque me has hecho tropezar. Hermanitos, sí, que nunca seamos de tropiezo a nadie, salvo que sea voluntad del Señor. Porque ahí he entendido que nosotros predicamos el Evangelio para salvación de algunos y para condenación de otros. Pues claro, predicamos el Evangelio como voces de Jesús. Y si la reacción de los que lo escuchan es de blasfemia, de burla, de risa, como he tenido muchos casos en campañas evangelísticas, pues imagínate.
consecuencias puede haber, a no ser que en la gracia de Dios y misericordia, que son tan altas, pues puede, vuelvo a decir, seguir dando otra oportunidad. Pero podemos ser causa de tropiezo, porque así Dios nos usa, para que algunos pues manifiesten lo que hay en su corazón y se vuelvan coléricos o se vuelvan blasfemos, porque estaban ahí ocultos sus malos pensamientos, ¿no? Y bueno, quitemos de todas maneras a lo largo de nuestra vida todos los tropiezos que podamos. Muchas veces voy por la finca mirando y veo, pues oye, que ahí se han dejado los niños un juguete, se han dejado una bicicleta en medio del camino. No es tropiezo para los vehículos al entrar, pero puede ser tropiezo para ellos mismos, que vienen corriendo y pasan corriendo por ahí y se meten un piñazo porque tropiezan con la bicicleta, que no les da tiempo ni a verla, van como balas. Y voy quitando tropiezos, y voy quitando tropiezos. En términos espirituales es igual. Así lo dice la palabra profética de Isaías 57, 14 y 15, y que además es muy apropiada para nuestro tiempo, para este final de los tiempos. Porque el diablo se empeña en poner palos en las ruedas, tropiezos por todas partes, baches, zancadillas de todo tipo, y utiliza todos los hombres que puede, los medios de comunicación, etc. Isaías 57, 14 y 15. Y dirá: allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Sí, aquí está primero amonestando Dios a los israelitas por ser tropiezos con los ídolos, con sus maldades, y después dice: quitad los tropiezos, barred la calzada, allanad el camino, quitad las dificultades. No lo pongamos más difícil. Ya el camino de Jesús por sí mismo es estrecho, angosto y difícil. No lo pongamos más difícil nosotros, a los que tienen que correr por él. Porque imagínate tú correr en un camino todo con baches, piedras, palos, no sé qué. Sabemos que todas las competiciones deportivas, bueno, el camino es bien llano, allanad el camino, es bien llano. En todas las pruebas deportivas tiene que haber una pista bien llana. Pues en el camino al cielo también tenemos que allanarlo. Los que tengamos más madurez, más experiencia, los que tengamos más responsabilidad y estemos más alerta para ver dónde puede tropezar mi hermano, pues allanad el camino. Yo siempre me agarro a algunas situaciones en la vida, en la comunión con los hermanos. Por ejemplo, a mí no me gusta mucho comer cerdo, pero como cerdo cuando no hay otra cosa o cuando no quiero hacer tropezar a mi hermano. Si voy a casa de algunos hermanos, especialmente, por ejemplo, los hermanos de la Iglesia de Filadelfia, les encanta el cerdo. Y los alemanes, imagínate. Y estoy hablando de cristianos. Si para mi hermano no comer le es tropiezo, pues yo como. Me invita a comer a su casa y tiene cochinillo, o lo que sea, para agradarme. Y yo me hago el religioso y digo: no, es que yo no como eso.
Eres un tonto de la pera, religioso, orgulloso. Lo que prima es el amor. Y procuro no comer cerdo. ¿Por qué? Pues porque tiene mucha grasa, porque, bueno, no es por asunto solamente religioso de que no es un alimento kosher. Yo no me limito a la comida kosher, que es selectiva, es decir, más apropiada para el cuerpo humano, pero ya el Señor le habló a Pedro bien claro: mata y come, y eran alimentos inmundos, y Pedro dice: pero ¿cómo voy a comer yo algo inmundo? Lo que yo he limpiado, ¿llamarás tú inmundo? ¿Sabes por qué los judíos no querían nada con los gentiles? Porque los comparaban con los cerdos. Porque el cerdo es el animal más parecido al hombre en su conducta. El cerdo alfa se pone de costado en el pesebre para empezar a comer desde el principio para atrás y no deja que nadie se acerque. Y si puede, se lo come todo. Y así es el hombre desde Adán. Egoísta. ¿Y para qué vamos a hablar del cerdo y revelar sus actitudes que son muy comparables a las del hombre, ¿no? Y sobre todo pues por la inmundicia en la que vive el cerdo. Pero podemos conocer muchas personas que se duchan todos los días, que como yo era un maníaco. Tenía que cambiarme de ropa de los pies a la cabeza todos los días, ropa nueva. Nueva. Camisa nueva. ¿Para qué? Pues porque era eso. Pero era un cerdo, vivía en la inmundicia del pecado. Vamos a ver. Por eso yo digo que el milagro de Jesucristo es que transforma cerdos en palomos. Palominos, y también llenas, hablando de las mujeres, llenas en tórtolas, por decir algo. Y entonces desprecian al gentil por ser goyín, ser como un cerdo, ¿no? Porque claro, el puritanismo ortodoxo judío es de unos niveles que eso es más sagrado que el mismo Dios. Y ahí pues podemos hacer tropezar. Y entonces, si para mi hermano comer le es tropiezo, pues no como. Ahora, si yo invito a un mesiánico a comer a mi casa, no le pongo cerdo, porque sé que no le va, que le voy a ofender. Porque ese sí que probablemente tiene grabado hasta en sus genes milenarios las leyes levíticas de lo que se puede comer y de lo que no se puede comer. Es lo mismo que beber. Si invitas a alguien que tiene problemas del alcohol, los que tenemos libertad para tomar un vaso de vino, que viene muy bien, a mí me gusta, a mi mujer también, tomar un vaso de vino. Pero si para tu hermano le es tropiezo beber, ¿qué haces? ¿No bebes? Pues te sacrificas y renuncias y no bebes por amor a tu hermano, y pones el zumo o la hierba, ¿cómo se llama? El té verde, o yo qué sé, o agua, que está muy bien. Así que, pero eso lo puede hacer el que sabe vivir en la libertad, que no está atado ni a beber ni a no beber, que no está atado ni a comer ni a no comer, que es libre. Y que no le supone en realidad un tremendo sacrificio no beber. Lo malo es si resulta que está atado a beber y descubre que si viene un hermano con problemas de alcohol
y se sacrifica y no bebe y le entran temblores por haberse sacrificado. Tú, analízate. O lo echa de menos. Eso es que hay ahí un peligro. Todo os es permitido, pero no todo os conviene. Y no conviene a todos lo que nosotros vivimos en la libertad que Dios nos ha dado. No conviene a todos. Y por eso no hacemos tropezar a nadie, procuramos no ser causa de tropiezo. Y termino con 1 de Juan 2:10. La sentencia es bien clara. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Ama, que no hay tropiezo en tu vida, porque el que ama de verdad no peca, porque el que ama a Dios no quiere ofender a Dios, y el que ama a su prójimo no quiere ofenderle ni lo más mínimo. Es más, está buscando su bien constantemente y velando para no herirle en nada, no ofenderle en nada. Cierra tus ojos y piensa. ¿Quieres vivir sin ser tropiezo a nadie? Y sin tropezar con Cristo, con su mensaje, pues dejemos que Él nos llene de su amor para amarle a Él con todo el corazón, toda el alma, toda la mente y con todas las fuerzas, porque ese es el mandamiento que resume toda la Biblia, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y basta, con eso ya basta. Ya no hay tropiezo, ni hacemos tropezar. Si vivimos amando así, como Dios nos dice. Qué hermoso. Y si alguna vez somos causa de tropiezo, a pesar de amar de esta manera, por descuido, por lo que sea, pues enseguida el Espíritu Santo nos va a revelar y nos va a decir: oye, arregla esta situación. Y ve al hermano, al amigo, a tu mujer, a tu hijo, a tu padre, al pastor, y dile: perdóname, porque te fui tropiezo, pero no ha sido voluntariamente. Y seguro que el Señor arregla la situación. Ponte de pie conmigo para decirle: Señor, no quiero ser tropiezo a nadie. Por favor, guárdame de estorbarte a ti y también de no estorbar a nadie. No quiero zancadillear a nadie. No quiero perjudicar a nadie. Señor, no quiero ser causa de tropiezo a nadie, y menos a ninguno de tus pequeños. Por favor, Padre, guárdanos de nosotros mismos, guarda nuestro corazón, guárdanos de los tropezaderos del mundo, y que nosotros seamos allanadores de calzadas, los que vamos quitando los tropiezos en el camino, velando y protegiendo al rebaño que viene en nuestro ministerio, para que no se caigan, para que no se dañen, para que no gane ventaja el enemigo. Gracias, gracias, Padre. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.